Todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Este título está sacado de un versículo de la Biblia y es uno de los versículos más famosos, más repetidos, más memorizados de la Biblia, Romanos 8:28. Pero este versículo obviamente es parte del capítulo 8 de Romanos. Y cuando tú piensas en el capítulo 8 de Romanos, tienes que recordar o considerar que el capítulo 8 de Romanos es un capítulo muy importante de la Biblia. Es un capítulo que nos enseña verdades muy profundas de la fe, de lo que creemos, de lo que significa ser salvos, de lo que significa vivir sin condenación. Romanos 8 empieza diciendo, ¿verdad?, que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces es un capítulo muy, muy importante. Pero en este capítulo nos encontramos esta promesa, si pudieras llamarlo, esta verdad, esta declaración que suena muy bien, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros nos la memorizamos, nos la aprendemos porque decimos, wow, esto es increíble. Dice Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Pues Dios nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Ok? Así dicen estos dos versículos. Y nos está presentando, ¿verdad?, esta idea que es positiva, pero que requiere cierto ejercicio para entender. Y es la primera parte, si podemos dejar el pasaje, es la primera parte del pasaje, ¿verdad? Que dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman. Quiere decir, ¿verdad?, en estas palabras, es que si tú amas a Dios, todo lo que te suceda en la vida, sea bueno, sea malo, todo, ¿verdad?, todo lo que te suceda en la vida cooperará para tu bien. Qué gran promesa, ¿verdad? Qué gran palabra. Pero se puede complicar un poquito nuestro entendimiento de ese pasaje. La primera pregunta es, ¿el bien de acuerdo a quién? Para empezar, ¿verdad? Si todo lo que me sucede en la vida coopera para bien, ¿bien de acuerdo a quién? ¿Bien de acuerdo a mí? ¿Bien de acuerdo a mis papás? ¿Bien de acuerdo a mi esposa, a mi esposo? ¿De acuerdo a quién es el bien? Porque es una pregunta seria, porque los seres humanos tenemos distintas opiniones de lo que está bien y de lo que es bueno o nos hace bien a cada uno de nosotros. Tú y yo vivimos, por ejemplo, en un país políticamente dividido en dos partidos, el partido republicano y el partido demócrata, que regularmente, ¿verdad?, discuten porque tienen conceptos diferentes de lo que el bien representa. Para cada grupo el bien se ve de cierta manera. Entonces, cuando la Biblia da esta promesa, ¿verdad?, que todo lo que nos sucede en la vida, si amamos a Dios, nos va a ayudar para bien, es bueno que nos preguntemos, ¿el bien de acuerdo a quién? Y obviamente, ¿verdad?, desde que es Dios el que nos dio esta palabra, es el bien de acuerdo a Dios. Es el bien de acuerdo a la palabra de Dios. Que otra vez, ¿verdad?, es un poco complicado porque aún la Biblia, ¿verdad?, tiene interpretaciones diferentes. Pero de una manera básica podemos decir, es el bien de acuerdo a Dios. No el bien de acuerdo a mí, es el bien de acuerdo a Dios. Y de acuerdo a Dios, el mayor bien posible que tú y yo podemos tener, el mayor bien posible que tú y yo podemos adquirir es nuestra salvación. Otra vez, desde la perspectiva de Dios, el mayor bien posible que tú y yo podemos adquirir en esta vida es nuestra
salvación. ¿Sí? Pero no salvación como a veces tú y yo la entendemos. Regularmente tú y yo hemos sido enseñados y entrenados a ver salvación como Dios me está librando del infierno. Dios me salvó básicamente con el único propósito de que yo no me vaya al infierno eterno. ¿Sí? Regularmente atribuimos a la palabra salvación o encerramos la palabra salvación en ese concepto. Si tú dices yo soy salvo, y si yo te pregunto ¿salvo de qué? Tú me vas a decir del infierno, ¿verdad? Entonces todos los pasajes que hablan de que Jesús vino a salvarnos, tú y yo pensamos me está salvando del infierno. Pero otra vez dije, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, el mayor bien posible que tú y yo podemos tener en esta tierra es nuestra salvación. Pero el concepto salvación no solamente significa salvarnos o librarnos de algo malo. El concepto salvación o la palabra salvación nace de una palabra que tiene como sentido principal la idea de sanidad, de restauración, de hacernos completos. ¿Sí? Entonces cuando Jesús dice yo te quiero salvar, Jesús no solamente está hablando no quiero que te vayas al infierno. No, Jesús está diciendo quiero sanarte espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Quiero restaurarte en todas las áreas de tu vida. Quiero hacerte completo, que estés completo, que nada te haga falta. Eso es lo que Jesús nos dice cuando habla de salvación. Y la palabra en que aquí este pasaje lo maneja dice para que lleguemos a ser como su hijo. Déjenlo leer otra vez para que vayas conectando. Dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Qué bien? El bien desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, ¿cuál es el bien mayor que tú y yo podemos adquirir? La salvación. Pero no es salvarnos del infierno, es salvarnos para sanarnos, para volvernos completos, para restaurarnos. Que el escritor de Hebreos lo dice de la siguiente manera: pues Dios nos eligió para que llegáramos a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. El bien mayor que Dios, no es que crea, ¿verdad? El bien mayor que Dios declara que tú y yo podemos adquirir en esta tierra, perseguir en esta tierra, es parecernos a su hijo. Es ser igual a su hijo. Al punto, ¿verdad? Que nuestra manera de hablar, ¿verdad? Jesús es el hijo mayor. Nosotros somos los hermanos menores. Somos parte de una familia. Dios quiere que todo lo que pasa en tu vida obre para bien. Te ayude a ser más como Jesús. Te encamine a parecerte más a Jesús. Pero también es una promesa, ¿verdad? A aquellos que aman a Dios. Si tú amas a Dios, todas las cosas, todo lo que suceda en tu vida te va a ayudar para bien. Y yo estaba pensando, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace esta declaración de que es, Pablo, perdón, en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué hace esta declaración de que es para los que aman a Dios? Y creo que es porque la única manera de entender que realmente todo nos puede ayudar para parecernos a Jesús, necesita que amemos a Dios y que la manera en que vemos el mundo esté determinado porque amamos a Dios. En otras palabras, si tú amas a Dios realmente con todo tu corazón, tú vas a ver el mundo de cierta manera. Tú vas a ver la vida de cierta manera, de una manera peculiar, de una manera diferente a muchas personas. Vas a ver el mundo
otra vez no sé la palabra que estoy buscando, de una manera diferente, de una manera peculiar. Por ejemplo, la Biblia nos dice, hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús dice que tú y yo creemos o deberíamos de creer en un mundo donde los últimos son primeros. Es una contradicción, ¿verdad? Pero cuando tú amas a Dios, tú llegas a aceptar esto como una realidad. Los últimos son primeros. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa en muchas ocasiones, ¿verdad?, que a veces las personas menospreciadas, que los pobres, que los que sufren, van a ser primeros en el reino de Dios. Cuando tú y yo estamos acostumbrados, ¿verdad?, a pensar, no, lo importante en el mundo es que seas de los primeros, seas de los que tienen el control de todo. En el reino, de acuerdo a Dios, por ejemplo, el mayor es el que sirve. Otra vez, una manera diferente de ver la cultura, de ver la sociedad. En nuestro mundo, y Jesús dijo, ¿verdad?, en la tierra no tenemos esta manera de ver las cosas. El que sirve no es el mayor. A los reyes, ¿verdad?, no andan sirviendo las mesas. A los reyes se les va y se les sirve, dijo Jesús. Pero Jesús dijo, pero en mi reino no será así. En mi reino, el mayor es el que sirve, el que tiene una actitud de siervo. ¿Sí? Jesús dijo, el que pierde su vida la encontrará, y el que quiera salvarla la perderá. Otra vez, contradicciones, ¿verdad?, desde nuestra manera de ver las cosas. Pero si tú empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, va a ser mucho más fácil que entiendas que todo te puede ayudar para ser más como Jesús, aun cuando lo que te sucede no es tan bueno, aun cuando lo que te sucede sea una dificultad. Por ejemplo, vamos a suponer que tú enfrentas una dificultad en tu trabajo, en tu familia, algo realmente negativo. Pero antes de enfrentar esta situación en tu familia, tu gran problema era el orgullo. Tu gran problema es que tú crees que eres mejor que todos. Tú crees que tú sabes todo. Y de repente te enfrentas a esta dificultad, que obviamente no es buena, es algo negativo que llega a tu vida. Y a consecuencia de esa dificultad, adquieres humildad. Te das cuenta que no sabes todo. Te das cuenta que no haces todo bien. Esa dificultad te ayudó a ser más humilde. Y si estamos viendo la vida desde la perspectiva de Dios, si tú y yo entendemos que el mayor bien que tú y yo podemos adquirir en esta vida es parecernos a Jesús, como conclusión podemos decir, esa dificultad, aunque no era bueno, me pasó. Pero ahora soy más humilde a causa de esa dificultad. Quiere decir que me ayudó para bien. Porque ahora soy más humilde. Ahora me parezco un poco más a Jesús, que era humilde, ¿sí?, que no era orgulloso. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Pero es importante que podamos tener la perspectiva de la vida de aquellos que aman a Dios. Esta promesa, ¿verdad?, de que todas las cosas que no sucedan nos van a ayudar para bien, emana de la vida de Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor, Cristo es nuestro ejemplo. Si tú puedes pensar, ¿a qué persona, Roberto, le sucedió eso de lo que estás hablando? ¿A qué persona le sucedieron cosas malas en su vida, pero que resultaron para bien? Dame un ejemplo, porque no encuentro ejemplos así. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo es voltear a Cristo. Cristo es el ejemplo de los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien, pero otra vez, desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Dios hizo que todo lo malo que llegó a la vida de Jesús cooperara para bien. Sí, estamos hablando de lo más difícil, de lo más trágico de la vida de Jesús, la cruz de Jesús. ¿Sí? Dios hizo, otra vez, que todo lo malo
que llegó a la vida de Jesús a causa del odio de los seres humanos, a causa de los prejuicios de los seres humanos, a causa de la maldad de los seres humanos. Dios hizo que todo eso obrara para bien, cooperara para bien. Escribí esto: el mayor acto de maldad en la historia humana, crucificar a Jesús, Dios lo utilizó para llevar a cabo el mayor acto de amor, misericordia y esperanza en la historia del universo. Wow, ese es nuestro Dios. Ese es un Dios, ¿verdad?, que puede tomar lo malo y hacer que coopere para bien. La mayor expresión de maldad, de odio, de prejuicio, los seres humanos matando a Jesús, matando al Hijo de Dios. Dios tomó eso para que cooperara para el bien para toda la humanidad. Piensa por un momento en una cruz. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor ahorita traen una cruz colgada en su cuello? O hemos traído en algún momento, ¿verdad? Pero cuando pensamos en una cruz como esa, ¿verdad?, lo vemos de cierta manera. Nos dice algo esa cruz, especialmente si somos cristianos. Pero la cruz es donde murió Cristo. La cruz es donde Jesús fue torturado. ¿Qué pensarías si años después alguien tuviera un collar con una silla eléctrica en ella? Imagínate un collar con una silla eléctrica, un símbolo de una marca, de una máquina de tortura, de muerte. Si tú le presentabas una cruz a una persona que vivía en el Imperio Romano hace 2000 años, ellos iban a ver la cruz y están viendo una máquina de tortura. Están viendo el equivalente para nosotros a una silla eléctrica. Era como los romanos mataban y ejecutaban a los criminales, ¿sí? Pero cuando nosotros nos ponemos una cruz, cuando tú tienes una cruz en tu collar, cuando tú tienes una cruz en tu casa, para nosotros es el mayor símbolo del bien que Dios ha derramado sobre la humanidad. Para nosotros esta cruz, que hace miles de años era un símbolo de tortura, aunque no estamos desconectados de esa realidad, ahora para nosotros es un símbolo de la mayor evidencia del amor de Dios por los seres humanos. Si nos preguntamos si Dios nos ama, podemos voltear a la cruz y decir: sí, Dios nos ama. ¿Sí? Pero ¿se fijan lo que pasó? ¿Se fijan el cambio que sucedió de ser un símbolo de tortura a convertirse en una señal, en un símbolo del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios? Dios puede hacer que todo lo que nos sucede nos ayude para bien. Dios puede hacer que todo lo que nos sucede coopere para nuestro bien. El entender esto, el entender que todo lo que sucede Dios hace que nos ayude para bien, no significa, y eso es muy importante, no significa que las cosas malas que nos suceden al final son buenas. ¿Sí? Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo, si algo te ayuda para crecer, si algo te ayuda para tu bien, que sí que era bueno. No, eso no es lo que nos está pidiendo Dios que hagamos. Dios está diciendo: todo lo que te sucede te va a ayudar para bien. Entre ese todo va a haber cosas malas, que son malas, que siguen siendo malas, que en un mundo perfecto no deberían de suceder, siguen siendo malas, pero Dios puede utilizarlas para tu bien. A veces los cristianos pareciera que entendemos que Dios nos está diciendo: aquello malo que te sucedió, di que fue bueno. Pero no es así. De hecho, hay varios pasajes en la Biblia que nos dice que no debemos de llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. ¿Sí? Quiere decir que si a mí me pasó algo malo,
aunque ahora estoy mejor, aunque aprendí, aunque me volví más humilde, no puedo voltear y decir, eso fue bueno. Nosotros no volteamos a la cruz de Cristo y decir, qué bueno lo que le pasó a Jesús el Viernes Santo. No, sigue siendo malo. Sigue siendo el día en que la maldad de los seres humanos atacó a Jesús, al Hijo de Dios. Sigue siendo eso, pero Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Entonces no cometas el error de pensar que tienes que empezar a decir que cosas que te afectaron, que te hicieron sufrir, que fueron malas en tu vida, tienes que decir que son buenas. No necesitamos hacer eso para abrazar que Dios puede hacer algo bueno, que Dios puede ayudar, hacer que eso nos ayude para nuestro bien. C.S. Lewis dijo, hablando de este concepto, él dijo, el mal se puede deshacer, pero no puede desarrollarse y convertirse en bien. El mal es mal. Se puede deshacer, pero no puede desarrollarse y convertirse en bien. Y la cruz es eso. Nosotros no podemos hacer de la cruz algo bueno en el sentido de lo que le pasó a Jesús. Pero en la cruz Jesús deshizo lo malo. En la cruz Jesús deshizo la maldad. En la cruz Jesús hace posible el perdón de pecados. ¿Sí? No es que transforme lo bueno en malo, es que en la destrucción de lo malo, Dios trae algo nuevo y trae el bien y lo bueno para con nosotros. Entonces no cometamos el error de llamar las cosas malas como buenas para tratar de hacer sentido de este pasaje. Por ejemplo, a veces también los cristianos como que nos confundimos cuando leemos un pasaje como Santiago 1:2 que dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlos como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Sí? Y a mí me ha tocado de cristianos muy intencionales, muy bien intencionados, se dice mejor, que cuando están pasando por dificultades tratan de hacer eso. Están llenos de problemas y dificultades, pero leen Santiago 1:2 y dicen, ¿cómo me alegro, verdad? Tengo que alegrarme en medio de esta dificultad porque eso dice la Biblia. Y a veces el error, a donde vamos, al error al que vamos, es que empezamos a pensar que lo que nos está sucediendo es bueno. Y usamos palabras como, bueno, si Dios está dejando que esto me pase, él va a saber lo que va a hacer. O Dios trajo esto a mi vida, ¿verdad? En ese sentido. Tratando de hallarle sentido, ¿verdad? A estos pasajes. Pero cuando lees Santiago, dice Santiago, considérenlo como algo por qué alegrarse, pero no está hablando de los problemas, no está hablando en sí del problema, está hablando que el problema es una oportunidad para desarrollar y crecer en nuestra fe. ¿Sí? Entonces no es tanto alegrarte en que me está yendo de la patada, no, alégrate que aunque se está yendo de la patada, puede ser una oportunidad para que crezcas, para que avances, para que corrijas cosas que estás haciendo mal. Pero no es llamar a lo malo bueno. Aún Jesús, ¿verdad? Cuando él iba a ir a la cruz, el día que lo aprenden, él no estaba como Santiago, ¿verdad? Híjole, Jesús, no estaba Jesús orando, híjole, Padre, voy a ir a la cruz, ¿verdad? Es que alegre estoy. Voy a ir a la cruz y no me puedo esperar de lo alegre, ¿verdad? Porque pues así dice Santiago. No, Jesús dijo, estoy muy triste hasta la muerte por lo que iba a enfrentar. Y luego no solo eso, fue y oró y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, lo natural es que de todo lo malo que nos sucede en la vida, tú y yo digamos, ojalá que no me hubiera pasado. Si por alguna razón tú y yo decimos, qué bueno que me pasó, a ver, ámate a ti mismo. No estoy diciendo qué bueno que te pasó lo malo. Ahora, pero luego está la otra parte. A pesar de que fue malo, a pesar de que la intención era destruirme, porque amo a Dios, Dios hizo que todo cooperara para mi bien.
Dios hizo que todo me ayudara para mi bien. Pero no necesitamos llamarlo bueno. Jesús no hizo eso, ¿sí? Jesús dijo, si es posible que no tenga que tomar esta copa. Estoy muy triste hasta la muerte. Este pasaje, ¿verdad? Muy famoso, una historia muy famosa en el Antiguo Testamento es la historia de José. José es este joven que sus hermanos lo odian, algo malo. Lo quieren matar, algo malo. Gracias a que uno de sus hermanos lo odiaba menos, deciden no matarlo, sino venderlo como esclavo, algo malo. José termina como esclavo en Egipto, algo malo. Después lo acusan falsamente, algo malo. Termina en la cárcel, algo malo. Ay, perdón. Pero obviamente Dios utiliza todo eso que le estaba pasando a José para que José se volviera el segundo en autoridad después del faraón en Egipto. Y sus hermanos que habían querido matarlo y que terminaron vendiéndolo como esclavo, tienen que ir a Egipto a buscar comida. No saben ellos que José ahora es el mero mero de Egipto, ¿sí? Entonces cuando llegan, después de varias juntas que tienen ahí con José, José hace algunas cosas medio raras con ellos, ¿no? Se estaba vengando José, ¿no? Por fin llega el día en que José les va a revelar a sus hermanos que él es su hermano, que él es José. Y fíjate lo que dijo José: ustedes se propusieron hacerme mal. En otras palabras, lo que me hicieron no fue bueno. José no cambió la historia, ¿verdad? Porque ahora era el segundo en Egipto. Lo que sus hermanos le habían hecho seguía siendo malo, ¿sí? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, ¿sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y cómo sabemos que José no cambió su manera de pensar y no pensaba, no, es que lo que mis hermanos yo no era tan malo, porque mira, ahora soy el segundo en Egipto? No, lo que sus hermanos hicieron era malo. Y sabemos esto porque José tuvo que perdonar a sus hermanos. Tú no perdonas a alguien que te hace bien, tú perdonas a alguien que te hace mal, ¿sí? José tuvo que perdonar. Entonces imagínate esto, ¿verdad? José diciéndoles, lo que ustedes pensaron para mi mal, Dios lo utilizó para mí, pero los voy a perdonar, porque fue malo, sigue siendo malo lo que hicieron, ¿sí? Entonces no caigamos en el error de llamar a lo malo bueno para querer hacer que nuestra teología funcione, ¿sí? Dice la Biblia que José los perdonó, los consoló y les habló a su corazón después que se reveló entre ellos. De todo esto que estoy hablando, dice Pablo, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas? El que Dios puede hacer que todas las cosas que nos suceden nos ayuden para bien, nos ayuden a parecernos a Cristo. Todo lo que te suceda. A veces tú y yo, ¿verdad? Con mucha razón renegamos y renegamos de lo que nos pasa, ¿verdad? Pero al final sí es bueno que tengamos esa pequeña luz que digamos, Dios va a utilizar todo lo que me pasa para mi bien. Y recuérdate, es el bien de acuerdo a Dios. ¿Cuál es el bien de acuerdo a Dios? Que te parezcas a Jesús, ¿sí? Y ahí empieza a cambiar la perspectiva, ¿no? ¿Qué podemos decir, acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios está a favor de nosotros. Pero otra vez es tener la perspectiva de Dios. Cuando tú dices, si Dios está a favor de nosotros, ¿de quién estás hablando? Roberto, estoy hablando de mi familia. ¿Ok? Alguien un poco más espiritual. Roberto, nosotros somos la iglesia, los cristianos. Dios está a favor de nosotros los cristianos. Pero está en contra de los pecadores. Está en contra del resto de los seres humanos. Pues no, tenemos que leer bien la Biblia, ¿sí? Dios está a favor
de todos. Dios está a favor del ser humano, ¿sí? Cuando la Biblia habla que nadie nos puede separar del amor de Dios, no está hablando solamente de los cristianos de Epicentro Phoenix. Está hablando de todos los seres humanos. Nadie puede separar, nada puede separar a ningún ser humano del amor de Dios. Dios está a favor de nosotros. Dios está a favor de la humanidad. Y luego dice Pablo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambres, o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Será que Dios ya no nos ama? ¿Por qué Pablo habla eso? Porque ahí vamos regularmente, todos nosotros, ¿verdad? Si algo no está bien en nuestras vidas tal vez sea porque Dios ya no me ama. Tal vez sea porque hice algo malo y Dios me está castigando. ¿Sí? Y no debemos de ir a ese lugar porque Jesús vino a mostrarnos que esa es una equivocación, que ese es un error. El creer que algo te está sucediendo porque Dios no te ama es un error, porque Dios nunca deja de amarte. El creer que algo te está pasando en tu vida porque Dios te está castigando es un error, porque Jesús dijo que Él había venido ¿a qué? A salvar el mundo, a redimir el mundo, no a condenar al mundo, no a castigar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Entonces, ya sea que lo que nos pasa está mal, es difícil, no es porque Dios no nos ama, no es porque Dios nos está castigando. Obviamente en ocasiones lo que está mal, en lo que estamos enfrentando puede ser el resultado de nuestro pecado. Puede ser la consecuencia de malas decisiones. Pero no atribuyamos eso a Dios. No digamos, Dios me trajo esto a mi vida, cuando Dios está en el cielo. ¿Y por qué me estás echando la culpa a mí? Acuérdate lo que hiciste hace 2 meses. Acuérdate la decisión que tomaste hace 1 año. No soy yo. ¿Sí? En otras palabras, eres tú mismo. Es la consecuencia de tus decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios no nos ama si nos está yendo mal en la vida? Y dice Pablo, déjame pensarlo. No, dijo Pablo, claro que no. ¿No les ha pasado que alguna vez le está yendo mal a alguien y tal vez llega contigo y tienen esa duda? Tienen la duda que si les está yendo mal porque Dios ya no los ama. ¿Y batallas en contestar esa pregunta? ¿Y batallas en decirle con la mayor valentía, con la mayor libertad, claro que no? Si alguien llega a tu vida pensando, Roberto, me está pasando esto, Luis, me está pasando esto, ¿cómo te llamas? Me está pasando esto porque Dios no me ama, no la pienses, no dudes. La respuesta nos la da Pablo. Claro que no. Nada de lo que te sucede en tu vida es porque Dios no te ama. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Estoy convencido, dijo Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Claro que no. Nuestros problemas nunca son el castigo de Dios. Pueden ser las consecuencias de nuestro pecado, pero no son el castigo de Dios. Y obviamente nunca será porque Dios no te ama. Porque lo que Jesús vino a enseñarnos es, Dios te ama, Dios nos ama. ¿Por qué no te pones de pie? Todo lo que nos suceda, sea bueno, pero obviamente el pasaje está hablando de aquellas cosas que nos causan preguntas, aquellas cosas que no son buenas, aquellas cosas que obviamente a toda luz son negativas, son malas. La promesa es, si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien.
El bien de acuerdo a Dios mismo. No de acuerdo a mí, porque a lo mejor para mí el bien es solamente tener mucho dinero, ¿verdad? Alguien podrá tener ese concepto de bien. Así que cuando dice ese versículo piensa, Dios, ¿qué si me está diciendo que voy a tener mucho dinero? No, no. El bien de acuerdo a Dios es tu salvación. Que cada día seas más como su Hijo, seas más como Jesús.